fenomenal con Dagoberto. El programazo. Fenomenal con Dagoberto. El programazo. Fenomenal con Dagoberto. El programazo. Fenomenal con Dagoberto. Quiero saludar a mi hermano Héctor Gómez, padre, que está en su casita ya con su flamante esposa, doña Ana Frías, que está en sintonía con nosotros siempre, cada sábado está con nosotros ahí de su casita. Saludo, hermano, un saludo fenomenal para usted, mi hermano Héctor Gómez, padre, y a su querida esposa, doña Ana Frías. Saludo para ti, mi hermano Robert, te mandó Héctor Gómez. Saludo, hermano. Nada, señores, vamos a hablar con Fabricio Collado. Él es abogado y también profesor. Ahí está en pantalla, con él vamos a conversar de transparencia. Buenas tardes, Fabricio. Buenas tardes, ¿qué tal, Dagoberto? Estamos fenomenal, gracias a Dios. ¿Y tú, cómo estás? Muy bien, muy bien. Hoy es un buen día. Te decía que tuve el honor de conversar en varias ocasiones con tu querido padre. Sí, sí, claro que sí. Lipe Collado. Sí, a través de mi hermano Mario Emilio Pérez. Claro que sí, grandes amigos. Me lo presentó. Claro. Usted sabe que mi papá se llamaba Felipe, pero él decía que perdió la fe. Por eso se quedó con Lipe Collado. Sí, sí. La verdad que tu padre era una persona muy preparada. Claro. Y la verdad que, bueno, fue siempre opuesto al régimen de Balaguer, ¿no? Claro que sí. Papi fue antibalaguerista y fue también combatiente en la Revolución de Abril. Y durante la era de Trujillo, él militó en el movimiento revolucionario 14 de junio. Claro, en secreto, en la clandestinidad, él hacía trabajos, claro que sí, en San Carlos. Mi papá era sancarleño y de hecho tengo un carnet de él de esa época, que lo conservo. Porque sí, tenía una vida por las luchas democráticas desde pequeño, desde adolescente. Sí, sí, sí. Fabricio, hermano, ese tema de transparencia es un tema un poquito delicado. Incómodo. Incómodo, claro, a veces claro, de tratar en los medios de comunicación. Claro, claro, es normal. Y la verdad, bueno, pero tú tienes mucho conocimiento de eso porque hasta un libro tú tienes. Claro que sí. Vamos a presentar el libro, por favor, Frandy, en pantalla. Míralo ahí el libro. A lo que, sí, para que la gente vaya conociendo el libro de mi hermano Fabricio Collado, nuestro invitado en el día de hoy. Ahí está, Nociones Generales de Transparencia en la Administración del Estado. Ese es el título del libro de nuestro invitado en el día de hoy, Fabricio Collado. Fabricio, una cosa, hermano, sí, realmente ha habido transparencia en el Estado, ya que usted, claro, su libro habla de eso. ¿Ha habido transparencia? Claro, claro que sí. Claro que sí. ¿En todos los gobiernos? En todos los gobiernos ha habido transparencia. Ahora, no puedo calificar esa transparencia como la que necesitaríamos, ¿verdad? Pero claro que la transparencia ha estado presente en todos los gobiernos, permanentemente. A partir de la promulgación de la Ley 200-04 de 2004, la administración pública adoptó la transparencia como una norma. Y a partir de ese momento se instaló toda una estructura administrativa para hacer posible el cumplimiento de la ley. Y así ha sido posible desde ese momento. Si nos damos cuenta, en los portales de los ministerios, de las direcciones generales y otras entidades y órganos de la administración pública, existe una serie de información que de oficio la administración pública tiene que proveer. La nómina de empleados, que está ahí la declaración jurada de los funcionarios que están obligados a aportar una declaración jurada, el presupuesto. Un ejemplo de transparencia es el portal transaccional de la Dirección General de Compras y Contrataciones, en el que se tienen que presentar todos los procesos
de compras y contrataciones que sean que deben ser objeto de publicidad, ¿verdad? En el portal de... Pero hay muchas instituciones, hermano, que no tienen esa transparencia. No, en sentido general, la transparencia siempre va a ser un principio incómodo para quienes tienen en sus manos el ejercicio del poder. ¿Por qué razón? Porque quizá nos vamos a remontar un poquito atrás, la Revolución Francesa de 1789 concibió la libertad de expresión y difusión del pensamiento como un derecho del hombre en aquel momento. Vamos a decir que es un derecho humano, y un derecho humano de primera generación. Y esos derechos humanos de primera generación implicaban que el Estado tenía que respetarlos. Y uno de los que sirve para controlar a quien ejerce el poder es el que tiene que ver con la libertad de expresión y difusión del pensamiento, dentro del cual también puede ser concebida la transparencia, porque de eso se trata, de controlar a la administración pública. Si no hay quien lo controle, pues entonces dicen que el poder solo corrompe, el poder absoluto corrompe absolutamente. Correcto. Si existiera transparencia en el Estado, no existiera la Cámara de Cuentas. No, de hecho, de eso se trata. El Estado, los estados como los nuestros, están concebidos de la manera en que fue concebido el Estado norteamericano, que los padres fundadores, cuando decidieron crear o independizar las 13 colonias de Inglaterra, temieron de que aquel que ejerciera el poder no tuviera nadie que le controlara, porque el problema que ellos tenían era con la corona inglesa y no había nadie que pudiera controlar en principio el ejercicio de ese poder. Aunque existía un parlamento, pero ellos temían de que una sola persona pudiera obtener todo el poder y controlarlo todo y erigirse como un dictador, como si fuera un monarca absoluto. No, porque ya eso en la dictadura. Entonces de eso se trata, o sea, esos padres fundadores crearon lo que se llaman mecanismos de frenos y contrapesos, o check and balance. Y uno de ellos es, por ejemplo, ejercer ese tipo de control sobre el gasto de la administración pública. La Cámara de Cuentas es un mecanismo de control en el ejercicio del gasto en la administración pública. Pero en este caso, el gasto después que usted paga, no antes de pagar. Antes de pagar, quien hace ese control es la Contraloría General de la República. Lo que quiero decir con esto es que el Estado no solamente tiene la Cámara de Cuentas para controlar... También tiene la Dirección de Ética. La Dirección General de Ética, de alguna manera, funciona como un ente de sumisión al funcionariado, al servidor público, a determinadas normas éticas que deben de exhibir. Pero lo que quiero decir cuando hablo de la Cámara de Cuentas, cuando hablo de la Contraloría, es que estos sistemas crean organismos dentro de ellas que controlen el ejercicio de ese poder. Ahora bien, eso no es suficiente, porque imagínense que yo mismo me controle. Eso es como tú ser juez y parte. Bueno, el caso, perdóneme, Fabricio. Sí. El caso de la energía eléctrica y de la generación, ¿quién lo controla? El mismo dueño de la generación, el que también es el que está en la cabeza de la distribución. Celso Marrancini, ¿cómo tú le explicas al país que una persona que provee al Estado generación de electricidad y que también sea el encargado de distribuir la electricidad, es como tú entregarle a... ¿cómo se llama la iglesia en mano de Lutero? Sí, yo voy a decir lo de ¿cómo se llama el chupasangre? El chupacabra. Drácula. Ah, Drácula. El banco de sangre. Es lo mismo, hermano. Entonces, bueno, a veces la transparencia es subjetiva y es un poquito, porque mire, a pesar de que está el libre acceso a la información, uno como comunicador, como periodista, a veces uno quiere más información. Uno entra al portal de cualquier institución y hay cosas que no están, que uno necesita. Eso sí es cierto. A veces uno se traslada a esa institución a buscar más información para, a través de esta tribuna del programa Fenomenal, en este caso,
informarle a la población lo que lo que la población quiere escuchar. Y es imposible, porque entonces para usted poder conversar con el incumbente, con el encargado del departamento de el financiero, lo que sea, es imposible, mi hermano. Se la ponen difícil. Fabricio. Se la ponen difícil. No, Difícil. pero para eso existen los canales jurisdiccionales, para poder obligar a la administración a proveer la información que necesita. Y un periodista, de acuerdo a la Constitución, tiene acceso a la fuente de la información. Nadie puede limitar al periodista en el ejercicio de su profesión y en el acceso a la fuente de información. Porque debemos de estar claros en lo siguiente, la administración pública no es patrimonio de ninguna, digamos, de ningún partido. De ninguna familia. No es de ninguna familia. Partido, de ningún político per se. No. No, o sea, la administración pública tiene que ver con todos. Podríamos decir que pertenece a todos, pero el ejercicio de competencia y funciones se lo damos a funcionarios. Pero eso también implica el derecho que tenemos todos de saber qué hacen con aquello que nosotros le proveemos. Financiamiento, cuando pagamos los impuestos, la delegación que el Poder Popular hace en los funcionarios, de representación, todo eso tenemos el derecho de conocer qué hace el funcionario con También eso. uno habla de la transparencia del Estado, pero también en la empresa privada no hay tanta transparencia tampoco. Bueno, realmente las empresas privadas no necesariamente están sometidas al mismo tipo de transparencia. No, es diferente. Las empresas, recuerda, Fabricio, pero sí que la necesitan, transparencia, eso es universal. pero déjeme decirle que sí, en términos fiscales debe existir transparencia por parte de las empresas, de los entes privados. Por eso la Dirección General de Impuesto Interno tiene siempre una actitud muy penetrante, ¿verdad? En las finanzas, agresiva en las finanzas de las empresas, porque sí tienen que tener transparencia. Y también, por ejemplo, las empresas que cotizan en el mercado público de capitales, bolsa de valores, ese tipo de entidades, deben de hacer públicas sus finanzas, sus libros contables. ¿Por qué? Porque aquella persona que quiera invertir en ese mercado de capitales, en esa empresa, a favor de esa empresa, necesita saber sus condiciones financieras. Esa transparencia en materia financiera sí se reconoce, y en materia fiscal también es necesario. Gracias, Fabricio. Gracias a usted. Hermano. Usted sabe cómo es el tiempo en televisión. Sí. Lo importante es que usted es un buen conversador. Gracias. Yo quiero que coloquemos de nuevo ya para despedir su libro. ¿Dónde lo pueden encontrar, Fabricio? En las librerías comunes pueden encontrarlo, y también en Amazon. Y en librería Cuesta y todo eso. Sí, claro que sí. Qué bien. Vamos, preséntemelo completo, por favor. Ahí están nociones generales de transparencia en la administración del Estado. Por lo completo, por favor, para que la gente, como cuando vayan, vean. Ahí está. Ahí está también ese libro sostenido por el autor Fabricio Collado, que fue el invitado en la entrevista central en el día de hoy. Gracias, hermano. Gracias. Por aceptar la invitación. Te dejo otra abierta. Gracias, muy amable. Bueno, señores, hemos conversado con Fabricio Collado, abogado y profesor de la Universidad UTESA. Así es, correcto. OIM. Perdóneme, OIM. Ok. Nada, estuvo con nosotros hoy en la entrevista central. Será hasta el próximo sábado, si Dios así lo permite. Abul. El Dagoberto.